saludo cordial. Mi nombre es Jaime Augusto Salazar Fuentes. En este momento voy a hacer la explicación sobre el área de sociopolítica. Soy estudiante de doctorado de la UPEL y vamos a mirar en este entorno la parte que me correspondió sobre Antigua Grecia. Presentado a la doctora Leidis Eymar, Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. En este caso nos tocó con algunos compañeros, Arley Becerra, Ingrid Natalia Guzmán y quien les habla, Jaime Salazar Fuentes. La antigua Grecia utilizaba dos pilares fundamentales que fueron la cultura espartana, los guerreros, y la cultura ateniense, los cultos. Esparta fue la principal clase social, los dorios, los puros, y la segunda clase social fueron los hilotas, conquistados por los dorios. La tercera clase eran los pereicos, se dedicaban a la guerra, una vida militarizada. Los dorios, privilegios ilimitados porque tenían una educación severa y sacrificaban la vida por la comunidad política. La constitución del Estado en la cultura espartana, las leyes del Lisurgo, era la reglamentación de los derechos y las obligaciones, y el gobierno estaba compuesto por dos reyes, los cuales eran vigilados por 30 gerontes o conocedores, los cuales tenían la autoridad limitada, también los eforos, magistrados o supervisores, que eran los encargados de la vigilancia de la población. En Atenas eran muy apegados a las bellas artes. Su clase social privilegiada eran los jonios, considerados de raza pura. Los demos eran de varias culturas, pero unidos a ellos por lazos biológicos, religiosos y espirituales. Los jonios, la aristocracia despótica, y los eupátridas, hijos de jonios, aunque menos que ellos, además de las anteriores, tuvieron 4 clases sociales, tomado como base su fortuna. Todos tenían derecho a acudir al ágora, que era la casa pública para cuentos y reuniones políticas. El sistema político en Grecia, esta cultura representa el sistema clásico de la antigüedad, la misma que tenía dos pilares fundamentales que fueron organizaciones políticas que representaban la cultura griega de forma típica. Aunque marcadas las diferencias, estas son la cultura espartana y la ateniense. Organización política de Esparta. Esparta tenía un núcleo de población bastante definida, vida tipo campamento militar, eran 100% guerreros y fortalecían sus ejércitos en la lucha y en las guerras. Los grupos sociales estaban constituidos por dorios, hilotas, pereicos y siervos. Los dorios tenían privilegios ilimitados, los cuales estaban formados en gran número, por un número reducido y exclusivo de espartanos, los cuales se consideraban así la clase única, ya que eran sangre pura. Los hilotas eran habitantes de la península de Peloponeso, los cuales fueron derrotados en guerra por los espartanos. Su gobierno por 2 reyes, 30 gerontes y un número identificado de éforos. La política ateniense tenía varias clases sociales. Los jonios, considerados puros, los demos, que eran los hijos de los jonios, se reunían también en el ático con los eupátridas y tenían unos salones denominados ágoras, que era donde se realizaban las tertulias políticas y nacían las primeras reglamentaciones y leyes. Fue en el emperador Solón donde esta política se inició. La estructura de Atena políticamente estaba estructurada y conformada por acordes del Consejo de los 400 y el Tribunal Areópago. El acorten era el máximo representante de la polis. El Consejo de los 400 era algo así similar a la Cámara de los Diputados y Senadores. El Tribunal de Areópago tenía una función similar a la del Poder Judicial actual. La polis se consideraba la organización política, la comunidad del pueblo como ente de poder. Las características de la polis griega fueron su omnipotencia, su potestad absoluta, la relación del individuo en el hecho de
que el griego podía participar en la elaboración de leyes. El monismo es el hecho de que la religión fuese uno de los ingredientes sustanciales de las organizaciones políticas. Un ejemplo claro de esto tenemos que la polis griega en la civitas romana y en la comunidad política era a la vez de toda una comunidad religiosa. Etapas de las polis griegas. La polis pasó por 4 etapas que fueron la polis antigua, que es la que se acaba de exponer en forma somera, la polis época helénica y la polis evolucionada de forma considerable. Las guerras médicas, nombre tradicional heleno, pues los griegos llamaron médicas a las luchas entre persas y medos, tuvieron lugar principalmente en 492 y 449 a.C. Sus fases más agudas duraron 11 años y nació las instituciones de derecho privado y protectoras de la propiedad privada. Algunos sofistas, como Empédocles, Piricles de Atenas, Gregorias de Linos, Protágoras, Prodico de Julis, Tarsimaco de Calcedonia, Antínofe de Raminute, Licofrón de Calcis, Calicles y Pilas de Eli y Critias de Atenas. Sócrates, en 470 a 401 a.C., sostenía que la posibilidad de llegar al conocimiento de verdades eternas eran inmutables, no a la demagogia. Padre de la ética. El hombre virtuoso es el mejor ciudadano. En el entendimiento humano, según se encuentra la verdad, se manifiesta y las ideas morales se revelan a través de la ciencia humana, inalcanzable buscador de la verdad por medio de diálogos. Escribe la República, las leyes, el político, un hombre de Estado, donde se dan las bases de la estructuración. Platón, 429-347 a.C. Utiliza la dialéctica para el conocimiento. El gobierno debe estar compartido en 3 fases, la monarquía, la aristocracia y la democracia, para un Estado, filósofo, guardián y artesano. Proponía la existencia de un sistema legal que permitiera alcanzar resultados mejores dentro de las condiciones de la realidad. El Estado defiende los intereses públicos, el régimen jurídico, las normas legales y los ciudadanos obedecen voluntariamente. Aristóteles, 380 a 322 a.C. La forma en que daba la conformación precisa de la materia. También se observó que la estructura de la sociedad influye de manera directa en los fenómenos políticos. Principios de ciencia jurídica y de derecho comparado. Fue el fundador de la ciencia histórica descriptiva de la política. Las crisis de las instituciones griegos se llevó a cabo acentuada más en la importancia de la supremacía ética sobre el resto del pensar filosófico. Los epicúreos en el siglo II a.C. se dio una orientación más teórica al epicureísmo, interesándose en mayor grado de los anteriores por los problemas lógicos y cosmológicos. El placer conduce a la felicidad siempre y cuando los placeres sean escogidos con prudencia. Polemizó sobre el determinismo fatalismo de los estoicos, manteniendo que la parenclisis o desviación de los átomos introduce un principio de libertad en la conducta humana. Los estoicos estimaban que el bien consiste en vivir conforme a la naturaleza y para lograrlo hay que vivir conforme a la razón. Fundada en el siglo IV por Zenón de Cito, Cleantes y Crisipo, que existió durante siglos. La doctrina política consideraron en estimar la organización política como una institución provechosa y natural, el Estado romano como modelo político y el Estado romano como monarquía, república y imperio. Esto sucedió entre 753 y el 510 a.C. La república el 510 al 31 a.C. y el imperio romano como tal del 31 a.C. y el 476 después de Cristo. Características geográficas. Roma se sitúa en el continente europeo en la península itálica. Limita al norte con la cordillera de los Alpes, esto es con el mar Adriático
al oeste con el mar Mediterráneo y al sur con la isla de Cilicia. Además se encuentran las islas Córcega, Cerdeña, Cilicia y el Mediterráneo. La monarquía estaban los legendarios, que era donde tenemos algunos recuentos como Rómulo, Numa de Pompilio, Tulio Hostilio y Marco Ancomarcio. Desde el punto de vista político, con estos reyes nació la institución del Senado y las asambleas. La República Romana en 1510 a.C., una rebelión social expuso a estrucos y estableció la magistratura superior, carácter electivo. Consulado. La República en Roma estuvo asociada con la noción de un Estado libre, gobernado por magistrados electos. Los principios de este sistema político eran separación de poderes en distintas funciones ejecutivas, carácter electivo, representativo y temporal de las autoridades ejecutivas. Las instituciones republicanas, los magistrados, el Senado y los comicios. Las magistraturas fueron autoridades ejecutivas superiores del Estado. Eran magistrados y actuaban y presidían los comicios que dirigían el ejército. Eran defensores de la plebe y se organizaban asambleas con derecho de veto, auxilio y de aprehensión. La dictadura fue exponencial, era elegida solo por el Senado, duraba 6 meses en el cargo y este era ocupado por un solo individuo. Los magistrados menores estaban debajo de los cónsules y dependían administrativamente de ellos. Sin embargo, solo los comicios podrían revocarlos o designarlos por votación de los ciudadanos, los cuestores, ediles, censores y protectores. El Senado romano fue la institución que más perduró en la antigua Roma, ya que fue creado bajo la dinastía de reyes legendarios y subsistió hasta el final del Imperio Romano. Durante la República, el Senado tuvo las siguientes atribuciones: asesorar a los magistrados, ratificar las leyes, dirigir la política exterior, el Tribunal Supremo y se controlaba el tesoro público. Los comicios eran asambleas populares en las que participaba el pueblo. Había 3 tipos de comicios: los curiados, integrados por los patricios, los centuriados, integrados por ciudadanos soldados, y los tributos, organizados por la plebe.